Pues continuamos con nuestro estudio del Heresiarca de Lutero. Vamos a ver ahora las circunstancias, el contexto histórico en que explican el nacimiento y la difusión del luteranismo. Pero antes termino la doctrina luterana con un punto que no hemos podido abordar en la primera sesión. En resumo, la doctrina luterana, sus principales puntos son la justificación sin obras, el determinismo o la predestinación, el libre examen y el concepto de libertad según lo entiende Lutero. Pero nos falta un quinto punto que me parece muy importante, que es el relativo a la Iglesia. Para Lutero, la Iglesia no es visible, no existe la Iglesia visible. Él habla de una comunidad de cristianos, una comunidad que se establece en función del bautismo y nada más. Pero no hay papa, no hay jerarquía eclesiástica, no hay sacerdocio ministerial, no hay órdenes religiosas, no hay derecho canónico, no hay sacramentos, no hay santos, no hay distinción en punto a las funciones sacerdotales, no hay distinción entre laicos y sacerdotes, y sobre todo, para el mayor desastre de los luteranos, el rechazo de la Santa Misa, del sacrificio, la renovación en cuenta del sacrificio de la cruz, que es el mayor regalo que nos ha dejado el Señor antes de marchar al cielo, la posibilidad de estar presente en el Calvario todos los días. Eso lo rechaza Lutero. Pero de una manera además muy enérgica, yo diría que diabólica, porque ese odio a la Santa Misa no es fácil de explicar por razones meramente naturales, ¿no? Por eso el padre Vitoria, un jesuita contemporáneo suyo, pero mucho más inteligente, escribió, cuando se refiere, en fin, a la doctrina de Lutero, dice nihil in contaminatum reliquit, no dejó nada sin contaminar, todo lo que puso donde puso la mano lo contaminó. Pero como decía, es difícil entender el éxito de la doctrina luterana, la expansión de la doctrina luterana, sin conocer, al menos en fin por encima, el contexto histórico. Voy a hacer referencia, por tanto, brevemente a este tema. La causa principal del luteranismo la he explicado antes. A mí no me parece que pueda tomarse en serio como si fuese una doctrina teológica la aportación de Lutero. Sencillamente creo que es la respuesta que él se hace a sí mismo para no volverse loco. Como se siente incapaz de evitar el pecado, dice que no es pecado lo que está haciendo. Y punto. O que no es pecado o que no es relevante, que no influye para su salvación. Por eso no deja de ser, en fin, no sé, a mí no acabo de entender que se le dé más importancia a la vida. Quiero decir que a veces estamos dando congresos, reuniones, ecumenismo, ya luego hablaremos de esto. Pero yo creo que eso le está dando una importancia al luteranismo que no tiene. Pero vamos a ver si por desgracia la asistencia al culto católico ha disminuido en números muy elevados, no digamos lo que es en las confesiones luteranas. Los servicios luteranos, ahí no va nadie al templo. Quiero decir, lo que pasa es que el luteranismo, vamos a ver, son funcionarios del Estado y cobran del Estado, es un medio de vida. Claro, entonces, efectivamente, no es fácil que renuncien a su medio de vida, pero vamos, uno entra en un templo luterano, en fin, ahí no va nadie, salvo alguna confesión un poquito más presbiterianismo, en fin, alguna cosa que son más serios y que, en fin, que no han cedido al mundo como la mayor parte de las sectas, pero por tanto yo creo que se le da demasiada importancia a veces al fenómeno luterano con tantas reuniones y con tantas, como si fuese una cosa realmente importante, que creo que no lo es. Pero esta fue la causa principal a mi juicio, ¿verdad? Ahora bien, hay unas circunstancias también favorables o circunstancias que animan la situación del clero
y la situación moral, tanto del clero secular como del regular, pues efectivamente era desgraciada. La Iglesia desde el siglo XV, desde el comienzo del siglo XV, se está hablando de la necesidad de la reforma. Se decía reforma en la cabeza y en los miembros, in capite et in membris, ¿no? Y bueno, o sea que efectivamente hacía falta una reforma. Bien, eso que duda cabe, de manera que algunas, al principio al menos, gente de buena fe, cree que este es el reformador, que este señor viene efectivamente a reformar lo que había mal de la Iglesia. Después la inquina, la enemiga de la nación alemana contra la Iglesia, contra Roma. Es verdad que históricamente no nos podemos detener en ello, pero Alemania se consideraba maltratada por Roma, con impuestos, con fin, que los eclesiásticos tenían muchos privilegios, que tenían... En fin, bueno. Por tanto, había, aquí duda cabe, que había una enemiga de la nación alemana. Bueno, la alemana no había nacido, hablamos de Alemania para entendernos, pero había indudablemente una mala situación, una mala relación con respecto de Roma. Otra idea, la riqueza de los príncipes eclesiásticos, sin duda, eso favoreció. ¿Por qué? Porque ahora veremos cómo los príncipes seculares ven una ocasión maravillosa para quedarse con esos bienes. Si no hubieran tenido tantos, a lo mejor no habrían exacerbado la codicia, ¿no? Pero se calcula que los señores obispos o abades, etcétera, podían tener como una cuarta parte de toda la riqueza territorial, de toda la superficie de Alemania. La invención de la imprenta, otro tema fundamental. Sin la imprenta, si no se llega a inventar la imprenta, o sea, Lutero es el inventor de la propaganda política, digamos, es decir, el que descubre el valor de la propaganda. Lo que hoy son las redes sociales, en fin, esas cosas que él lo descubre con la imprenta. O sea, se publican miles y miles de hojas volanderas, de fascículos. Eso sí, él trabajaba muchísimo, eso no lo puede negar nadie, escribe muchísimo. Y eso es lo que escribía, iba a la imprenta y se publicaba y se difundía por toda Alemania, incluso por los países cercanos. La imprenta es un papel absolutamente, en fin, si no determinante, muy importante en la difusión de la doctrina luterana. Después está una conexión política que no se puede negar, una conexión política que no se puede negar. Se lucha contra el Papa porque se lucha contra el emperador, contra la Casa de Austria, contra el Imperio Español. Es decir, ahí nace la leyenda negra que en buena medida la elaboran los luteranos para justificar su conducta. Es muy grave la conducta de los príncipes alemanes, porque entonces ahora ya estamos acostumbrados, pero entonces faltar a la obediencia con su señor natural era una cosa que es muy fuerte, y ellos faltaron no ya al Papa, sino al emperador, que era su señor natural de los príncipes alemanes. Claro, levantarse tanto contra el Papa como contra el emperador exigía una justificación, intentar justificar, porque que duda cabe que su conciencia tenía que quedar lastrada. Por tanto, ahí ven efectivamente que ellos unen, como España católica, el Papa tal, y unen Papa y emperador, Papa y Imperio Español, y es el enemigo a abatir, ¿no? Desgraciadamente el emperador, que se dio cuenta perfectamente de la gravedad del asunto, mucho mejor que el Papa León X, que no lo advirtió, el emperador con 20 y tantos años se dio cuenta de la gravedad, pues tenía muchos frentes abiertos, no pudo detener, porque si hubiera podido seguramente habría atajado, pero tenía el turco, que estaba a las puertas de Viena, tenía su guerra con Francisco I, que era católico, pero obviamente se alineaba con el luteranismo en contra del Imperio Español, y el propio pontífice tampoco en fin, advirtió la gravedad. Pero sobre todo, ya digo, el asunto retenían tantas atenciones que el emperador no pudo llegar a Roma, a Alemania. Cuando llegó a Alemania, cuando ya pudo poner en paz y llegó a ocuparse del asunto, ya era demasiado tarde, habían pasado 20 o 25 años y ya era demasiado tarde.
El conciliarismo, pues es otro problema. El Papa no quería convocar un concilio. Mira que Carlos V se lo exigía, pero él no quería. ¿Por qué? Por el miedo al conciliarismo, que ya se había producido antes, que había puesto fin al cisma de Occidente. El conciliarismo es que el concilio manda más que el Papa, ¿no? Naturalmente eso no se podía aceptar porque era herético, pero el Papa tenía miedo a convocar un concilio que resolviera el problema, con lo cual se demostraba otra vez que el concilio, como había pasado con el cisma de Occidente, resulta que el Papa no lo resolvía el concilio, y eso era malo porque eso era contrario indudablemente a la Constitución de la Iglesia Católica. La escasa formación del pueblo, qué duda cabe, que eso, porque ya lo he dicho antes, ¿no? El pueblo en un principio piensa que es el reformador, que este señor es el que viene a reformar la Iglesia, ¿no? Lutero es listo, sabe que hasta 20 años después no se sustituye la Santa Misa, ¿no? Lo que le da orden a los suyos que sigan celebrando la misa omitiendo el canon, omitiendo el canon. Claro, el pueblo, la misa se decía en latín, de espaldas, y su formación mínima pues, es que ni se enteraba de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero para asegurarse, porque les había, pues ya digo, pasan casi 20 años hasta que la misa es sustituida enteramente por los servicios religiosos. Bien. Y el reparto de premios era para todos, o sea que aceptar el luteranismo era muy bueno para todos, era muy bueno para todos. Para los príncipes, porque ya lo he dicho antes, los príncipes alemanes se quedaron con todas las tierras, con toda la riqueza de los príncipes eclesiásticos, lo cual era muy bueno. Para clérigos que habían perdido la fe o que resulta que no podían soportar el celibato, pues también les venía muy bien que les dijeran que se podían casar. Los intelectuales, porque en definitiva estaban cansados de la escolástica, que hay que reconocer que en esa época ya había bajado mucho en calidad. Es decir, y a los fieles, a la postre, se les da una religión más cómoda de vivir que la católica, porque evidentemente tenía una moral mucho más laxa. De manera que había premios para todo. Y por último, no lo olvidemos, la coacción física. Es decir, el luteranismo se establece a sangre y fuego, no nos engañemos. Las guerras de religión son gravísimas y no son provocadas por los católicos. Es verdad que los católicos también combatieron, pero siempre la iniciativa la llevaron los otros. Y el principio de que el pueblo tiene que seguir la religión del príncipe, eso es un principio que se establece para poner fin a las lechas, pero es un principio absolutamente irracional, injusto y tiránico, porque claro, a ver, porque el pueblo tiene que seguir la religión del príncipe. Pero, ya digo, la coacción física se estuvo presente continuamente para establecer el luteranismo. Así que, claro, todas estas razones, a mí me parece que todas estas causas auxiliaron y ayudaron notoriamente al establecimiento del luteranismo.